Drivers, ha llegado el momento que en la trayectoria de Driver Show va a marcar un antes y un después, sin lugar a dudas. Estamos en un lugar impresionante, con una persona, un driver, un verdadero driver, un driver legendario, un driver que hoy nos va a contar cosas que un verdadero driver ha vivido en su vida, porque en una trayectoria, en una carrera. Yo, Fernie, Ángel, estamos increíblemente felices de compartir con, primero le voy a decir Don Rafael Aguayo, pero después vamos a ir fluyendo con Rafael. Claro. No quiere que le digamos Don. No quiere que le digan Don Rafael. Primero que nada, gracias, porque a través de nosotros mucha gente se va a disfrutar interioridades suyas que solamente gente cercana a usted conoce y que ahora la vamos a compartir, que son cosas de mucho valor. Gracias y empecemos. Rafael Aguayo, desde chiquito, ¿por qué carros? ¿O por dónde empezó? ¿Cómo fue el asunto? Empieza entonces a compartirnos, porque esto es un compartir de un verdadero driver en su historia. Mira, Alfredito y los muchachos, son demasiados para yo recordarme. Pero lo primero que quiero decir es que le agradezco infinitamente la visita que ustedes me han hecho. Me honran con su presencia aquí. Ya Alfredo es una leyenda en lo que él hace, en lo que sabe hacer. Eso es verdad. Y lo hace extraordinariamente bien. Gracias. Así es. Yo voy a tratar de, en los 50 años que han pasado, de ser lo más preciso posible para estar lo más apegado a la verdad posible. No quiere decir que no me vaya a equivocar. Claro. Lo que quiero es equivocarme lo menos posible. Entonces, para contestar tu pregunta, Alfredo, te dije antes de la, o les dije antes de la entrevista, que el yo terminar siendo en mi vida piloto de auto de carrera es la consecuencia de lo que yo soy. Yo soy un competidor de nacimiento. Yo fui, primero lo que hice fue, como buen dominicano, béisbol y atletismo en los Estados Unidos. Y obviamente el que hace ese tipo de cosas, por lo menos una persona coordinada. El automovilismo no es un juego, es un deporte muy serio, es un deporte extremo y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y eso es lo que yo le pido y lo que deseo para las generaciones que vienen atrás. Lo mío empezó con el amor por la velocidad, empezó desde que yo nací, desde que yo tengo uso de razón, porque en la casa de mi abuela había un chofer que era más loco que yo. Ay. Espérese. Algunos de nosotros o sea, que eso. fue por un chofer. Denos esos detalles. Bueno, era la casa de mi abuela y este señor trabajó en mi casa también y mi papá le cedía un Buick que tenía en la época, que era el lujo de mi papá. Yo apenas tenía 9 años y él me fue a dar unas instrucciones de manejo en esa pista en Santiago se llamaba, creo, en esa época, Avenida San Cristóbal, donde estaba el restaurante Amolec, que era una pizzería. Y ahí yo arranqué el carro como pude. A los 9 años. El guía era inmenso. Un Buick, imagínate. Sí, eran grandes. Y yo me recuerdo que yo me rodaba y no veía adelante. Y el tipo fue tan irresponsable que se pasó del asiento del pasajero, se pasó al asiento de atrás, puso los pies arriba del espaldar del de adelante y me dijo, dale esa vaina. Y usted le dio. Y eso fue lo que hice. Yo recuerdo que yo veía en el tablero el número 100 y yo quería llegar ahí. Llegué a 90 y pico. ¿Qué? 90 y pico kilómetros por hora. Un niño a los 9 años. Y te digo que tenía 9 años porque ya en esa época nosotros nos estábamos mudando para Santo Domingo. Ahí arrancó mi amor por la velocidad. Yo sabía en ese momento. Ahí arrancó la Yo fiebre. no dormí. Claro. Yo pasé 3 noches sin dormir. Una cosa, ¿alguna vez sus padres se enteraron?
Mi papá era un enemigo el enemigo número uno de la De velocidad. la velocidad. Mi papá cogía para llegar de Santiago a Santo Domingo lo mismo que, menos Más. o más que lo que cogía Limber para cruzar el Atlántico. Con eso te digo todo. No puede Así ser. que imagínate Iba tú. matando Ay, ay, hormigas. ay, ay, Yo ay, iba ay. contando las rayas del No. Pipa. aquello era Rápido. enfermizo. ¿eh? Pero nunca se enteró de lo que el chofer... Yo me robaba los carros de mi casa, Alfredo. Ya. ¿eh? Ya. Yo en mi casa había el Buick y después mi papá se compró un Lincoln que pesaba, Uf. más Un que el barco, carajo. un barco. Entonces yo lo que hacía, que ponía los fundillitos en el bonete y en la pared me empujaba, No. rodaba el carro para atrás Apagado. O sea, y ahí me iba. ese carrote Ese así. aparato. No, pero la fiebre suya. Porque era Es que un va aquí Queen eso. Mary. Mira, era más largo que el Queen Mary. Era más largo que el Queen Mary. En principio, o sea, como todo niño entusiasta, siempre los niños, de alguna manera u otra, ven el tema de los carritos, la velocidad, pero no siempre continúan en esa línea, ¿verdad? Sí, claro. Usted habló de que primero fue beisbolista Sí. y atleta, que hizo atletismo en Estados Unidos. Entonces empezamos desde los 9 años a sentir esa sensación de velocidad, ese deseo de llegar a los 100, pero no continuó como piloto, sino que No. dentro de estos deportes, entonces ¿cuándo, diría yo, hacemos ese contacto, drivers? Que usted puede decir, fue de ese día en adelante que ya Porque yo ya dije, el contagio venía a los 9 años, ya eso Mira, lo tenemos. yo te voy a decir Eso es algo. como cuando uno se monta en Oca que cierra la visera, que después de ahí ya después no, de ahí hay, no hay para atrás. No hay reversa. Mira una cosa. Yo vivía en un barrio en Gascue, en Santo Domingo, después que nos mudamos a Santo Domingo. De Santiago a Santo Domingo, sí. De Santiago a Santo Domingo. Donde el señor y mi querido difunto ya, don Horacio Álvarez, Wow. vivía a una esquina de mi casa. Y para colmo, ese señor tenía un Austin Healey Imagínese. Le Mans No, precioso. una belleza. Precioso. Horacio. En su categoría, el Austin Healey Le Mans terminó segundo en Le Mans. En Le Mans. Y yo ver ese carro todos los días y sabía que eso era lo que yo quería. Entonces, más hacia el Conde, vamos a decir, ya hacia la Doctor Delgado, había un restaurante ahí que se llamaba, creo que El Dragón. En ese parqueo ahí afuera había un Goldwing Mercedes-Benz color Wow, azul puede ser. plateado. Dios mío. Me recuerdo que tenía unas rayas que iban desde el parabrisas hasta la parrilla de adelante. Y lo que tenía era algo chocante porque como el dueño era italiano, tenía la bandera italiana sobre un Mercedes-Benz. Sobre un Mercedes-Benz. Sí. Y ese carro era extraordinariamente bello. Bello. Extraordinario. Después se hizo la carrera de San Isidro. Y todo eso fue calando en mí un Todavía deseo. usted no es corredor de No, carreras. no, yo apenas tenía 14 años. Ya. Estamos hablando de, sí, Pero 13, 14 años. en esos pasos, los autos lo van enamorando. no, lo van era una cosa ya que era irreversible. irreversible. Lo que estaba pasando dentro de usted eso ya... ese carro no tenía reversa. Importante que usted lo mencionó al principio. Siempre es o un amigo, o es un tío, o es un padre, o es un hermano. En este caso empezó con el chofer, pero en su familia no había pilotos. Ni gente involucrada en los autos. Lo peor de todo es. ¿Verdad? Eso es importante así? que... Lo peor de todo es que mi familia nunca me apoyó. Qué vaina. Entonces yo estaba haciendo algo que en mi interior lo sentía como que tenía un sentimiento de culpa. Porque yo sabía que mi mamá, mi papá, sobre todo ya mi papá había muerto, pero mi mamá se mortificaba mucho. Sí. Y eso me tenía preocupado. La familia, por el otro lado, León, pues realmente objetaban eso. Y yo conseguí un patrocinio de Marlboro, que es ese carro, 25, Sí, me lo doy. después de haberle rogado demasiado. Ay. Finalmente logré el patrocinio de Marlboro. Y ahí arranqué. Entonces, yo me inicié como piloto, vamos a decir como piloto, porque creo que eso para mí fue una escuela.
los slalom me enseñaron muchísimo. Ok. Porque ya los slalom no era como los slalom. Yo gané 2 o 3 slalom en la explanada del Estadio Quiqueya. Ok. Pero ya los slalom se estaban convirtiendo en eventos casi de velocidad. Sí. El slalom de Santiago, que también gané. La camioneta. Sí. El slalom de Santiago fue un slalom bastante rápido. Ahí estaba Jaime Nelson, yo no sé si estaba Luis Méndez, José Ambonelli, todos los santiagueros. Wow. Y yo monté mi carro, del Cepillo, que estaba con un motor de Corvair ya. Y tenía que competir con todo el que se apareciera. Entonces, tiene que hablar de ese Cepillo. Tiene que hablar de ese Cepillo, Pérez. El Cepillo tiene su historia. Wow. El Cepillo- Antes de continuar, primer carro que usted se compró o le compraron que usted manejó en la calle. ¿Cuándo usted empezó a manejar en la calle? ¿Qué carro fue ese? Tiene que tener esa historia. Yo manejé, lo que manejé fue una camioneta que me la robaba de Ese la fue su fábrica. primer... Con o sin permiso de mi hermano. ¡Ay, mi madre! Entonces, con esa camioneta yo le di mucho tubazo, mucho carro. Eso, ahí vemos la foto de la camioneta en 2 En ruedas, en 3 ruedas. En una camioneta. Entonces, Pero yo- ese era su carro, por ejemplo, de ir a la universidad. Sí. Esa, la Sí, camioneta fue su primer... Y entonces yo decía, bueno, pero si yo le puedo ganar a Carlos en una maldita camioneta, el día que yo tenga Un carro. Un carro de verdad, güey. bueno, que se preparen. O sea, que usted empezó en los slalom. Yo empecé con los slalom, El en la slalom. camioneta. En Santiago. Ese fue el segundo slalom que yo gané, está ahí. No, ese slalom fue aquí en Santo Domingo. En Santo Domingo sí, porque ya usted vivía en Santo Domingo. Pero se hacían también en Santiago. Sí, yo corrí un solo slalom en Ya, Santiago en Santiago. y también le di un tubazo allá. Chup. Y entonces, don Rafael, ¿usted se inició solo? ¿Tuvo algún mentor? ¿Alguien le dijo, ven, para yo enseñarte de mecánica, de aceite, de presión de aire? ¿Quién fue vital en ese inicio? Mira, Usted- la historia en ese sentido se puede extender bastante Ay. porque si quieren yo se la hago. Sí, pero para nosotros sería un placer y un Ok. honor. En el año 1965 yo estaba en la universidad y mi compañero de apartamento era un venezolano, que era un fiebrú del carajo. Eso en Estados Unidos. Eso en Estados Unidos. Y me dice un día, Rafael, ¿por qué no nos vamos a ver las 500 millas de Indianápolis? ¿Qué? Digo... Por el tipo era un pero- fiebre sasa. no, Sí, pero Bárbaro. era un enfermo. En esa serio? época, llegar a Indianápolis desde la República No, pero Dominicana... dígame el cuento. Ay, no, eso me llama Era la un- atención. Nosotros estábamos en Fort Wayne. La universidad estaba en Fort Wayne y la pista de Indianápolis quedaría... bueno, ya usted estaba en Estados Sí, Unidos. ya estaba en Estados Estados Unidos. Sí, ya está en Estados Unidos. Entonces, yo creo que nos cogía 2 o 3 horas para llegar a Indianápolis. ¡Wow! Cuando logramos llegar, nos metimos en un parqueo exterior. Tuvimos que dormir en el carro. Aquello era un horror porque humo de la fogata y las cosas de La los gente, la hippies gente, sí. y la policía con perros. Bueno, como a las 5 de la mañana tocan un pito y abren la puerta, que creo que pasamos por un túnel por debajo de la pista y nos instalamos muy cerca de la pista. De la pista de De Indianápolis. la pista Wow, de Indianápolis. Cuando tenemos el carro frente, era un carro alquilado, por cierto. Otro carro alquilado. Cuando estamos ahí, ¿quién era el rápido? Jim Clark. Uf. Jim Clark y Bobby Jones, que es este sí, Bobby señor Jones. que está ahí. Bobby Jones terminó séptimo y Jim Clark ganó la primera posición. A todo esto, ¿quién me iba a mí a decir en ese momento que yo vi esa carrera? Los dos carros ¿cómo se llama? Eran carros ingleses y competían por primera vez en los Estados Unidos. Oh, ok. Así que era un evento muy importante en ese momento, porque estábamos hablando de Europa contra los pilotos americanos. Fue una carrera muy interesante. Entonces, esa carrera la ganó Jim Clark y segundo quedó Bobby Jones. En ese momento, ¿quién me iba a decir a mí que Bobby Jones me iba a dar mi primera clase de manejo teórica? Wow. Señor, nunca se lo hubiese imaginado. claro. Nadie. Bueno, el lugar correcto, el momento correcto. Sí. Sí. Luego, ese señor, quien lo trajo a Santo Domingo fue don Horacio. Horacio Álvarez. Bobby Jones era el distribuidor de Firestone Sí. en Miami, en el área de Miami, por lo menos en la zona que él tenía. Y vino aquí varias veces. Yo tengo fotografías con él ahí. Una de las cosas en esa clase que resaltó Bobby Jones
nos dijo, el heel and toe es esencial. Y el que no hace heel and toe, No gana carrera. no es que no gana, es que no va a ser tan rápido. Eso fue lo que él más hizo estrés en eso, el heel and toe. De ahí salió que tanto Tony Canaguate como yo teníamos la misma forma de manejar. Ok. Nosotros, ni Tony ni yo, bajábamos cambios secuencialmente porque hacíamos un heel and toe muy bien hecho. Y inclusive en las rectas más largas, nosotros bajábamos directamente del cambio más largo al cambio que seleccionamos para entrar en esa curva. En heel and Pero toe. teníamos que hacer un heel and toe muy bien hecho. Por ejemplo, en San Isidro, el carro mío tenía 4 cambios, apenas, y yo bajaba de cuarta a tercera haciendo heel and toe directamente a ese cambio. Pero en Jamaica, que eran 1200 metros, yo bajaba de cuarta a tercera también. Perdón, de cuarta a segunda. En ese momento. Heel and toe, y eso Heel and todo toe. por el heel and toe que Todo era- por el heel and toe. ¿Cómo? Y para adentro. Yo les voy a decir una cosa sobre los go-kart, que definitivamente son una escuela, y yo les recomiendo a todos los muchachos que hagan go-kart, sobre todo en esta época donde las velocidades se bajan secuencial y se O suben sea, secuencial. exactamente. Ya. En aquella época por un lado tenía ventaja porque el kartista aprendía desde muy chiquito a manejarse entre el tráfico y hacer una serie de cosas que lo metían en competencia. Y las cosas no se aprenden de viejo, los viejos no aprenden a hablar. Era muy importante que el niño empezara con su go-kart. ¿Cuál era el problema de eso? Que el kartista de esa época no tenía clutch, ni los de ahora. Entonces tenía que pasar de un go-kart sin cloche a un carro que todos los carros se manejaban con cloches. Sí. Y el manejo de los pedales eran nulos. Los kartistas eran nulos. con un girantón no sabían. Era aprender de nuevo. Especialmente que frenaban con el izquierdo. Exactamente. Yo frené una vez con el izquierdo. Mira, en Puerto Rico había la curva número 5, yo frenaba con el izquierdo porque era una curva lenta. Y podía darme el lujo de frenar, cruzar y frenar con el pie izquierdo. Pero yo no frenaba en la recta larga porque no tenía esa habilidad de frenar con el pie izquierdo. Sí. En Jamaica yo lo hacía en el chicane porque eran unas curvas muy lentas. Y el deserter yo lo cuadraba dándole una patada al freno. Un toque. Ajá. Un toque al freno y me posicionaba la parte de atrás favorablemente para yo salir a la recta. Pero eran dos sitios muy específicos. Sí. Yo nunca, no se me hubiera ocurrido nunca frenar con el pie izquierdo en una recta larga. Imposible. Sí, porque no venía, como te dice, de esa educación del kartismo, Sí. que hoy día sí ya es muy similar, bajarse de un kart y montarse en un auto que hoy en día usa el clutch para salir y luego todo es secuencial. Ya los carros hoy día no tienen clutch. Entonces, sí, ahora sí es conveniente que se haga el kartismo obligatoriamente. Antes era conveniente para poner al muchacho desde la juventud en competencia, lo que es el tráfico y eso. Pero cuando el kartista de aquella época pasaba a un carro, estaba preso. Era complicado. Eliseo, si me va a ver, me va a matar. Hice vomitar a un piloto de Fórmula Fórmula 1. Cuando quiere convertir un carro de calle en un carro de carrera, termina sin un carro de calle y sin un carro de carrera. Cuando arrancó, el diablo nos llevaba. Si nos matamos, murió por Newman con un carajo que no sabemos quién es. Esa parte de las carreras y usted, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo identifica eso? Mira, Alfredo,